Vamos a prepararnos y vamos a leer lo que dice la palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 15 en adelante. Diga un amén cuando lo tenga. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Comenzamos en esta mañana hablando de este tema sobre la siembra del enemigo, de la siembra del pecado, cómo el enemigo sembró la cizaña. Comenzamos con aquella parábola que habla del trigo y la cizaña, cómo el Señor sembró buena semilla en su campo, pero un enemigo vino de noche y sembró cizaña entre el trigo. Y eso nos habla de la maldad, la mala obra que el enemigo viene a sembrar en este mundo o en el corazón de los hombres para pervertir la obra que Dios creó, para distorsionar la obra que Dios hizo en el ser humano. Y de repente dice que los ángeles le preguntaron al Señor: ¿qué no sembraste buena semilla? ¿Por qué hay entonces cizaña? ¿Qué no sembraste cosas buenas en el hombre? ¿Qué no hiciste al hombre bueno? ¿Por qué tanta maldad en el mundo? ¿Por qué tanto pecado? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta perversión? ¿Por qué tanta cosa negativa y desagradable? ¿Por qué? Y esto es, el Señor responde: porque un enemigo mío vino y sembró cizaña mientras los hombres dormían. Vino y secretamente, manipulativamente sembró cizaña, y por eso ahora está naciendo tanto cizaña juntamente con el trigo. Le dicen los ángeles: ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña de una vez? Y les dice: no quiero que lo hagan, porque no saben distinguir entre lo uno y lo otro. Van a arrancar quizás la cizaña pensando que es cizaña, y a lo mejor es trigo, porque cuando está en su desarrollo, todavía que no viene el fruto completo, el fruto maduro del trigo y de la cizaña, se parece muy similar la hierba y el trigo. Entonces el Señor les dice: no quiero que lo hagan, esperen al fin de la siega, de la cosecha, porque va a venir un día cuando entonces mandaré a mis siervos los ángeles que recojan mi trigo de los cuatro ángulos de la tierra y lo depositen en mis graneros en el reino de los cielos. Aleluya. Y entonces recogerán toda la cizaña y será quemada en el horno de fuego. Entonces viene un día, y ese día se aproxima, y ese día se acerca, y lo que nosotros debemos de preocuparnos es simplemente de ser trigo de Dios, de ser trigo que está esperando ser recogido, ser cosechado, para ser echado en los graneros del Rey de la Gloria y estar con Él por una eternidad. Bendito el nombre del Señor. Pero estamos tomando comenzamos con esa parábola como punto de partida para mirar cómo el enemigo vino a sembrar la cizaña. Vino a sembrar esa cizaña mientras los hombres dormían. Ahora, primeramente este problema comenzó en él. Comenzó en él antes de que él comenzara a sembrar cizaña en los hombres, en el mundo, en la creación de Dios. Primeramente él fue el que se llenó de esta cizaña, de esta iniquidad. ¿Cómo sucedió esto? Nos explica la palabra de Dios aquí en Ezequiel 28, versículo 15 en adelante. Dice la escritura: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. O sea, era un arcángel, un querubín perfecto, hermoso, hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad. ¿Cómo fue que se halló maldad en el enemigo? Si en el cielo había perfección, no había pecado, no había maldad. Recordemos que la maldad no estaba alrededor de él. Él no vino esta maldad a brotar como resultado de que había maldad en su alrededor, de que había pecado alrededor, de que había cosas malas, y de esa manera el enemigo se contaminó. No, de ninguna forma, ¿verdad? Siendo este querubín
protector, estaba en un ambiente perfecto, hermoso. Él mismo dice que era perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado. Dice, hasta que se halló en ti maldad. Y luego explica cómo se halló esa maldad en aquel querubín grande, en aquel querubín protector. Cómo es que brotó esa maldad en su corazón. ¿Qué fue lo que sucedió para que esa maldad brotara en su corazón? Dice el versículo 16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Entonces lo que brotó en él fue iniquidad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. O sea, la palabra nos enseña que este querubín era tan grande, tan hermoso. Era el protector del trono de Dios, de la gloria de Dios. Era un querubín con un privilegio hermoso, acabado de hermosura, perfecto en todos sus caminos. Dice que el sello de la perfección estaba sobre de él. Era un ser muy precioso, muy admirable, muy especial. Pero eso mismo causó que él se sintiera demasiado grande y que de alguna forma pensara en su corazón que él podía ser igual a Dios o mayor que Dios, que él podía tomar el lugar de Dios, y esa fue su destrucción. Eso fue lo que lo llevó a su desgracia, a su ruina, porque Dios solamente hay uno. Él no es criatura, Él es creador. Él es el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Ninguna criatura, por grande que sea, se puede jamás comparar a Él. Ningún ser, por lindo, por hermoso, por fuerte, por sabio que sea, se puede comparar a Él. Él es incomparable, inigualable. Él es el único que es realmente todopoderoso, aleluya. Es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Todo lo puede, todo lo sabe y está en todo lugar, aleluya. Nadie posee los atributos que Dios provee, que Dios tiene, que Dios posee. Y el que se atreve en su corazón a querer igualarse a Dios de alguna manera, es una persona necia, torpe, comenzando con la creación, desde la creación angelical, hablando de este querubín grande. Y de ahí no solamente fue él, sino que dice, a causa de la multitud de tus contrataciones. Es decir, estas contrataciones fueron manipulaciones que utilizó para engañar, seducir y manipular a la tercera parte de los ángeles en el cielo. ¿Cuánto es la tercera parte de los ángeles, hermanos? Son millones y millares de millares. ¿Por qué razón? Porque ángeles es una cantidad innumerable, por así decirlo. Y dice que engañó a la tercera parte de los ángeles. O sea, no fue una cantidad pequeña, no fueron unos cuantos cientos, fue una cantidad grande por su manipulación, por sus contrataciones. Y dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Mantenga su atención en esa palabra iniquidad, porque es una de las palabras claves que vamos a estar mirando. Y luego dice, y pecaste. La iniquidad es la raíz del pecado. La iniquidad nos lleva al pecado. Si queremos exterminar o acabar con el pecado, si queremos tratar correctamente con el pecado, no nos enfocaremos solamente o únicamente al pecado. El pecado generalmente es la acción externa que brota del ser humano. Ya lo miraremos más detalladamente a cómo vamos avanzando en nuestro tema. Pero la iniquidad no es la acción externa. La iniquidad es el deseo interno, es la manipulación interna, es la codicia que brota dentro del corazón. Eso es lo que brotó en el corazón de este ángel, de este querubín grande. Allí comenzó la iniquidad dentro de su corazón, diciendo, yo puedo ser semejante al Altísimo, yo subiré junto a las estrellas de Dios y me pondré mi trono junto a un lado del Altísimo y seré semejante al Altísimo. Locura y torpeza habló este querubín. Jamás nadie puede estar al nivel del Altísimo, porque solo Él es y nadie fuera de Él es Dios. Solamente Él. Los demás somos criaturas, somos creación. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines y toda la demás creación, somos creación de Dios. Pero nunca nos igualaremos o compararemos con Dios. Vea ahora cómo vino a realizarse esta iniquidad que lo llevó a pecar. Veamos qué dice el versículo 17.
se enalteció tu corazón. El problema, la iniquidad, comienza en el corazón, comienza por dentro. Se enalteció tu corazón, se llenó de soberbia, se llenó de orgullo, se llenó de vanidad. Adentro hubo un problema en el corazón de este querubín. El problema no vino de afuera, no había problema afuera, el problema vino de adentro. Y de esa misma manera, el problema más grande del hombre viene de adentro de él, no de afuera de él. Ya estaremos mirando a cómo vamos avanzando, pero vea esto. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y luego dice: corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Cuando dice aquí que se enalteció su corazón a causa de su hermosura, y luego agrega: corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Corrompiste tu sabiduría. Grábese bien eso una vez más, porque realmente la sabiduría corrompida es de lo que tanto la Biblia nos habla en un lugar y en otro, acerca de la astucia del diablo, acerca de la astucia del enemigo, que es la sabiduría corrompida, que es la habilidad, capacidad, inteligencia para hacer lo malo, para pecar, para engañar, para mentir, para robar. Es una inspiración diabólica, una inspiración espiritual que equipa a los hombres para hacer lo malo de una manera, podríamos decirlo, extraordinaria. O sea, de una manera donde les da creatividad, les da entendimiento, les da una forma de engañar, de manipular, de robar, de mentir, de hacer lo malo, porque están operando bajo la sabiduría corrompida. La sabiduría de Satanás se corrompió. Estaba acabado de hermosura, estaba lleno de sabiduría, pero esa sabiduría se corrompió. Y lo que sucedió en Satanás, corrompiéndose esa sabiduría, es lo que intenta hacer ahora en la vida de los hombres del género humano, comenzando con el mundo que no conoce a Cristo. Busca corrompir su sabiduría para que operen en la sabiduría corrompida, que es la astucia del mundo, que es la maldad. Ya lo estaremos ampliando. Y aún en los hijos de Dios viene a querer estorbarnos, e igualmente corrompiendo la sabiduría que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro corazón, como lo hizo con Adán y Eva desde un principio. Busca corrompir la sabiduría. Esa es la astucia. Cuando la sabiduría de una persona se corrompe en el corazón, en el interior, esa persona comienza a llenarse de iniquidad, de maldad. Comienza a ser controlada completamente por la iniquidad que produce la corrupción de la sabiduría, o la sabiduría corrompida. Repito, esto significa que la persona se convierte en una persona astuta, una persona sagaz, una persona inteligente, pero para hacer lo malo. Para hacer lo malo, no para hacer lo bueno. No saben cómo hacer lo bueno, no saben cómo hacerlo agradable a Dios, pero son expertos en la maldad. Son expertos en ingeniarse, en inspiración diabólica, corrupta, para hacer lo malo. Ahí en esa dirección es donde va el mundo, cada día distorsionado, corrompiéndose más y más, a cada día degenerándose. Pero la iglesia de Cristo, que es guiada por el Espíritu Santo de Dios, va regenerándose a cada día. No se degenera, se regenera por la gracia de Dios, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Dijo el apóstol Pablo: sean niños en la malicia, pero no sean niños en su forma de pensar. En otras palabras, nosotros debemos de ser maduros en nuestra forma de pensar, entendidos en la sabiduría de Dios. Pero dice: seamos niños en la malicia. O sea, que no seamos expertos en hacer la maldad, porque ahí operará la sabiduría corrompida del enemigo sobre el hombre, la mujer, y eso es lo que lo comienza a llevar a la destrucción de su vida. Eso es lo que comienza a trabajar desde adentro para afuera. La sabiduría corrompida produce una vez más la iniquidad en el corazón del hombre. Vamos a avanzar en nuestro tema para ir mirando más fundamentalmente lo que estamos mirando. La astucia es la sabiduría corrompida, distorsionada, pervertida, alterada o adulterada. Es decir,
Una vez más, cuando la Biblia habla de la astucia, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Le dice igualmente Pablo a la iglesia de Corintios en 2 Corintios 11:4. En el versículo 3 les dice: primeramente temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces miramos que la astucia es una sabiduría, pero es corrompida, distorsionada, pervertida, alterada, adulterada para hacer lo malo. Y eso es lo que produce la iniquidad en el ser humano, en el corazón del hombre. Avancemos en nuestro tema. Veamos la diferencia entre la sabiduría corrompida, que es la astucia en la que el enemigo y los hijos del mundo operan, a diferencia de lo que es la sabiduría de Dios, donde opera el pueblo de Dios, donde debe de manifestarse en el pueblo de Dios. Veamos qué dice Job 28:28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Esta es la sabiduría, el temor del Señor, amén. Es la verdadera sabiduría, como lo dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y acá dice: y el apartarse del mal es la inteligencia. Entonces la sabiduría de Dios comienza con el temor de Dios, que es el apartarse del mal. Es el desear honrar a Dios, agradar a Dios, respetar a Dios, servir a Dios, adorar a Dios, amar a Dios con todo el corazón, operando en esa sabiduría, en el temor de Dios, que es la que nos lleva a acercarnos cada día más a Dios y a limpiar nuestra alma de toda iniquidad, de toda perversión. Entre más temor de Dios hay en el corazón del hombre, no puede coexistir juntamente el temor de Dios y la perversión. No puede habitar en el mismo corazón la perversión, la iniquidad. No puede habitar en el mismo corazón que habita el temor de Dios. En un corazón que habita el temor de Dios, la perversión comienza a ser expulsada, el corazón comienza a ser transformado, y ya no hay lugar para la perversión, sino que hay lugar para el temor del Señor, la honra a Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia verdadera delante de nuestro Dios. Amén, mis hermanos. Veamos cómo sigue diciendo la palabra del Señor, describiendo la sabiduría de Dios, esa sabiduría real que comienza con el temor de Dios, y esa sabiduría corrompida que viene a ser la astucia del maligno, que se convierte en iniquidad, o que produce la iniquidad dentro del corazón del hombre. Veamos qué dice la palabra. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin intercidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí nos da la descripción de la sabiduría de lo alto, que el fundamento de ella es el temor a Dios. El temor a Dios significa el desear honrar a Dios. El respeto a Dios es una traducción mejor entendible, porque hay gente que cuando oye del temor de Dios lo confunde el temor de Dios con el miedo a Dios, y piensan que tener temor a Dios es tenerle miedo a Dios.
y andar asustados. Cuidado, porque Dios me puede fulminar con un rayo, me puede castigar y me tengo que portar mal porque me puede hacer algo malo Dios, me puede castigar. Entonces tienen miedo de Dios, pero eso no es tener temor de Dios. El hablar del temor de Dios no es algo que se asemeje al miedo a Dios. Dios no quiere que le tengamos miedo a Él. Él quiere que lo veamos como un padre. Él está ahí para ayudarnos, Él está ahí para levantarnos, Él está ahí para sanarnos, para perdonarnos, para restaurarnos. Si tan solo nos asinceramos con Él, si le buscamos correctamente. Él dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Él no está aquí todavía para juzgarnos, sino está aquí para restaurarnos, rescatarnos, sanarnos, salvarnos, perdonarnos, hacer una obra maravillosa en nuestra vida. Eso es el deseo de nuestro Dios, amén. Dice que Él no busca la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y que tenga vida eterna, vida abundante para la gloria de su nombre en esta tierra y en la eternidad. Que tenga esa vida plena en la presencia de Dios, bendito su nombre. Entonces, el temor de Dios, dicho de otra manera, digámoslo, el respeto a Dios. Alguien que tiene temor de Dios es alguien que respeta a Dios, y lo respeta porque lo mira en su grandeza, en su bondad, en su poderío, en su majestad, en su gran amor, en todo lo que Él ha hecho por nosotros, etcétera, etcétera. Entonces se tiene respeto a Dios, y cuando hay respeto a Dios, honra a Dios, amor a Dios, el amor a Dios, el respeto a Dios, la honra a Dios son una misma cosa. Son todos sinónimos del temor a Dios o el temor de Dios. Entonces, cuando tenemos ese temor de Dios, siempre se producirá en nosotros la sabiduría verdadera, genuina, auténtica, que no nos llevará a una astucia corrompida, sino que nos llevará a una sabiduría pura, benigna, hermosa, que glorifica a Dios, que desecha la perversión, repito, que desecha la iniquidad, que desecha la maldad y que abraza la santidad, la justicia, la verdad del Dios de los cielos. Es lo que abraza, porque hay una verdadera sabiduría en nuestro corazón. Entonces, la sabiduría de Dios no siempre tiene que ver, o no tiene que ver solamente con un conocimiento que podamos tener. Hay gente con mucho conocimiento bíblico, pero con un corazón perverso dentro de sí. Sí, mis hermanos, porque no es simplemente decir que el conocimiento es el equivalente a la sabiduría de Dios, sino que la sabiduría de Dios tiene que ver con la intención del corazón, tiene que ver con el deseo del corazón, tiene que ver con el propósito del hombre, lo que busca, lo que anhela, no simplemente, ¿verdad?, lo que aparentemente sabe en su intelecto. Lo dice de esta manera la palabra en Santiago 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?, pregunta. Muestre por la buena conducta sus buenas obras, sus obras en sabia mansedumbre. O sea, está diciendo: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo. ¿Cómo? Por su buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. O sea, está diciendo: es a través de nuestras obras, de nuestro caminar, de nuestro vivir, que mostramos el tipo de sabiduría que tenemos. No es en el intelecto, no es en el saber, sino en el hacer lo que manifiesta la verdadera sabiduría. Por eso dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, la manera de vivir, de conducirnos, es lo que muestra la sabiduría verdadera que poseemos. No el conocimiento, sino la sabiduría genuina. Versículo 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. La sabiduría terrenal, animal y diabólica es la sabiduría corrompida, es la astucia de la serpiente, es la sabiduría con la que comenzó Satanás. Aquel ángel, aquel querubín grande, se corrompió su sabiduría y se convirtió en una sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Y qué es? ¿Cuáles son los frutos de esa sabiduría terrenal, animal y diabólica? Dice: si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón,
no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces, cuando nosotros miramos a una persona que está llena en su corazón de celos, de amargura, de contención, es una persona contenciosa, pleitista, que en todo lo que quiere es contender. Hermanos, hay personas que aprenden la Biblia solo para contender, no para edificar, no para buscar a una persona y ayudarla y levantarla y edificarla y fundamentarla en Cristo, sino para contender. Andan buscando a ver con quién contienden. Esa gente está llena de una sabiduría pervertida, corrompida, diabólica, terrenal, animal, que no viene de Dios. Porque la palabra nos enseña y nos dice que nada debemos de hacer ni por contienda ni por vanagloria, sino todo para la gloria y la honra de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Todo lo que hagamos, hacedlo para la gloria y la honra del Señor, buscando honrarlo a Él, buscando agradarlo a Él, buscando que Él sea glorificado en lo que hagamos. Entonces, la verdadera sabiduría no es una sabiduría contenciosa, pleitista, vanagloriosa. Yo sé más que tú y tú sabes menos, yo estoy bien y tú estás mal, y peleando y contendiendo en todo momento. El que aún quiere corregir a su hermano, la palabra dice que lo debemos de hacer en sabia mansedumbre, lo debemos de hacer con entendimiento, con amor, no buscando humillarlo, no buscando despreciarlo, no buscando jactarnos nosotros de que sabemos más que Él en alguna área de nuestra vida. No, esa sabiduría no es la que glorifica a Dios. Dios dice: hijo, aunque aparentemente estás usando mi palabra, pero estás operando en una sabiduría terrenal, animal y diabólica. No estás edificando, estás humillando, estás despreciando, estás enjuiciando, condenando. Y mi sabiduría no es con el fin de contender, es con el fin de aportar, impartir la verdad de Dios, para que los hombres conozcan la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Debemos de impartir la verdad, claro que sí. Compartir la verdad, exponer la verdad, predicar la verdad, claro que sí. Pero no con un espíritu de contienda, sino con un espíritu de edificación. Amén, mis hermanos. Entonces dice: pero si tenéis celos amargos. Los celos son algo terrible, hermanos. Comenzar a compararnos unos con otros, comenzar a de alguna forma sentirnos mejores unos que otros y cosas por el estilo. Contención en vuestro corazón, dice: no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, afirma una vez más, y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Oiga bien esto. Vuelvo a repetir ese versículo porque es fundamental. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando esa sabiduría corrupta, como la llama Santiago, terrenal, animal y diabólica, comienza a operar en una persona, no es nada más sino que el reflejo de lo que sucedió en aquel querubín grande, en Satanás, cuando él se rebeló, cuando él se levantó contra Dios y se corrompió su sabiduría. La sabiduría corrompida lo llevó a tener una perturbación en su corazón. Hermanos, imagínense estar ahí con ese privilegio de estar rodeado de la gloria de Dios, ahí al lado de las piedras de fuego, dice la palabra, del trono de Dios, acabado de hermosura, perfecto eras en todos tus caminos, teniéndolo todo, y no se conformó con lo que tenía. Quiso ser semejante al Altísimo, quiso ser igual a Dios. De esa manera el hombre que opera en la sabiduría corrompida, en la sabiduría perversa, en la sabiduría animal y diabólica, esta sabiduría nunca parece ser suficiente para la persona. Siempre quiere de alguna manera sobresalir más, ser mejor, ser más que los demás.
no de una manera correcta, buscando ser mejor en una forma de vivir, dando un buen ejemplo, sino que de esta manera es una forma jactanciosa, es una manera llena de orgullo, llena de vanagloria, llena de cosas negativas, por así decirlo. Entonces dice: donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, donde hay perturbación, hay toda obra perversa. Las obras perversas, la perversión es parte de lo que es la sabiduría corrompida. Es decir, viene a pervertirse, se pervierte y ahora se convierte en algo negativo, en algo que es sabio, pero para hacerlo malo. Luego dice el versículo 17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué gran diferencia de sabiduría, ¿verdad? La sabiduría que es de lo alto, dice primeramente, o sea, la sabiduría de lo alto comienza ¿dónde? Con el temor del Señor. Comienza con el respeto a Dios, con el amor a Dios, con el buscar honrar a Dios. Y donde hay esa sabiduría que honra a Dios, que respeta a Dios, que ama de corazón a Dios, esta sabiduría es primeramente, dice, pura. Segundamente es pacífica. Terceramente es amable. Cuartamente dice es benigna, llena de buenas cosas. Benigna, buena, llena de misericordia y de buenos frutos. Agrega sin incertidumbre ni hipocresía. Esta es la identidad de la sabiduría de lo alto, de la sabiduría de Dios, que expulsa la sabiduría corrompida y que no permite que la iniquidad reine en nuestro corazón y manipule nuestra vida, llevándonos al pecado, al fracaso, a la rebeldía y a tantas cosas negativas. O sea, a toda perturbación y a toda perversión. Amén, mis hermanos. Avancemos entonces en nuestro tema. Veamos qué dice Génesis y veamos un ejemplo de esta sabiduría. Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque moriráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Veamos brevemente y rápidamente cómo vino ahora a reflejarse esta sabiduría corrompida de este querubín grande, que se convirtió en lo que es Satanás, la serpiente antigua, y cómo viene ahora a operar y a transmitir lo que sucedió en él, a reflejarse en el ser humano, en el hombre, en la creación de Dios. Comienza diciendo en el capítulo 3, versículo 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Ahí está la astucia, ahí está la sabiduría corrompida, ahí está operando esa sabiduría ya. Se corrompió tu sabiduría, Satanás, Luzbel, luz bella, querubín grande, se corrompió tu sabiduría.
Entonces eso es lo primero que sucedió. Se corrompió la sabiduría de ese querubín, y cuando viene a manifestarse ahora ya a través de una serpiente, tomando control o tomando la forma de la serpiente, dice, pero la serpiente era astuta. Realmente no era la serpiente en sí misma, sino era la manifestación, la manipulación de Satanás, porque sabemos que esa serpiente no era una simple serpiente cualquiera común y corriente. Era el mismo Satanás, la serpiente antigua, el diablo, operando, manifestándose en el huerto del Edén para buscar de alguna manera pervertir la sabiduría de Adán y de Eva, lo que Dios les había dado a ellos, distorsionar, confundir. Recuerde lo que decía la palabra ahí en lo que es Santiago, donde acabamos de leer, ¿verdad? Donde hay perturbación, ahí hay toda obra perversa. Vino Satanás con su sabiduría diabólica, con su astucia, a pervertir, vino a perturbar el corazón de Adán y de Eva. ¿Cómo vino a perturbarlos? Mire que todavía Adán y Eva no había pecado en la tierra, en el huerto de Edén, pero viene Satanás con esa sabiduría corrupta a perturbar el corazón de Adán y de Eva, y viene a inyectar y a engendrar iniquidad en ellos, y después pecado en ellos. Veamos cómo lo sigue diciendo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, esto es lo que Dios les dijo, que no pueden comer de todo árbol del huerto, ¿verdad? Esta serpiente ya comenzó a usar esa sabiduría corrompida. Ya comenzó de una vez a transgredir lo que Dios había dicho. Ya comenzó a perturbar lo que Dios había dicho a Adán y a Eva. Dios no les dijo que no podían comer de todo árbol. Dios les dijo lo contrario: de todo árbol podéis comer. El enemigo siempre te apunta y te muestra lo negativo, diciendo con que Dios les prohíbe todo. No, Dios no nos prohíbe todo. Dios nos permite todo lo bueno y nos protege de todo lo malo, porque todo lo que Dios te dice no lo hagas es porque te protege de ello, porque sabe que detrás de ello hay muerte, hay destrucción, hay desolación, hay maldad, hay muerte detrás de ello. Entonces Dios no nos prohíbe todo. Dios nos permite todo lo bueno, todo lo edificativo, todo lo beneficioso para nuestra vida, todo lo que Él ha creado para nosotros. Él dice: ahí está todo, de todos los árboles del huerto podéis comer. Ahí están, para ustedes los hice, para que coman, se gocen, se deleiten. Les he dado 1000 cosas en esta tierra para que disfruten, para que se gocen, para que se realicen espiritualmente, moralmente, físicamente, materialmente, en las diferentes áreas y aspectos. Yo les he dado todo aquello, pero les he dicho: no coman de este fruto. ¿Y por qué no quieres que comamos de ese fruto? Los protejo de lo que los puede matar, de lo que les puede destruir. El día que coman de eso, el día que coman de ese fruto, ese día morirán. No es que no quiero que coman porque no quiero que se realicen. No, es que detrás de eso hay muerte. Todo lo que Dios dice no lo hagas es porque Dios te está protegiendo. Dios te está mostrando su gran amor, no porque te quiere mirar miserable o limitado en tu vida, sino porque Dios nos ama tanto que nos dice: cuidado, porque detrás de eso hay pecado, hay muerte, hay destrucción. Así como cuando usted ve en las entradas de los freeways y hay un gran letrero que dice: do not enter, no entres. ¿Por qué razón? Porque si entras ahí te metes en sentido contrario y los carros vienen a alta velocidad, que un accidente de esa magnitud en sentido contrario seguramente puede ser fatal, mortal en la mayoría de los casos. Entonces ahí está ese gran anuncio. ¿Y para qué me impiden? ¿Y por qué no me permiten entrar? ¿Y por qué no me dejan a mí subirme por ahí? Yo tengo ganas de subirme por ahí al freeway, meterme en sentido contrario. ¿Qué? ¿Por qué te quieres meter ahí? ¿Quieres morir? ¿Quieres la muerte? No, es que me están prohibiendo y a mí se me hace más fácil meterme por aquí. Ahí me meto más rápido, pero detrás de ello hay muerte. Te estás metiendo por el camino equivocado. No lo dicen no porque no nos amen.
Nos lo dicen las leyes porque nos quieren cuidar. Si nos dicen no te metas por ahí, es porque nos están protegiendo. No nos están limitando de realizarnos o de ser felices. Nos están protegiendo para que podamos realizarnos, para que podamos ser felices. Eso hace Dios siempre que Él dice no a esto, no a esto, no a esto. Es un letrero que dice no entres por ahí, hay destrucción. No es mi plan para tu vida. Quiero bendecirte a mi manera, en mi plan, en mi propósito, de acuerdo a mi palabra, a mis principios, a mis fundamentos. Si comprendemos, esa es la sabiduría de Dios. Pero el diablo dice, Dios te prohíbe todo. Dios no te deja hacer nada. La Biblia te prohíbe todo. En la iglesia te prohíben todo. Me prohíben todo lo malo. Me prohíben todo lo pecaminoso. Me prohíben todo lo destructivo para mi alma y aún para mi vida en esta tierra. Dios me prohíbe todo lo pecaminoso, inmortal y destructivo para mi alma. Sí, me dice no lo hagas porque me ama, como un padre a su hijo que le dice cuidadito, no ande cruzando la calle solo. Es un niño de 2, 3 años y va a atravesarse en un bulevar congestionado de tráfico. Papá, mamá dice no, venga, y lo agarra de la mano y no lo suelta. Y el niño quiere soltarse y dice yo puedo, yo camino solo, yo corro solo. No, que solo, venga para acá. No se me suelta de la mano y lo agarra y se lo lleva de la mano. No puede cruzar solo. ¿Por qué razón? Porque mira el peligro. No es que lo quiera tener oprimido, no es que lo quiera privar de su libertad, lo quiere proteger del peligro, de la acechanza que hay por delante. Lo quiere guardar y proteger. Ese es nuestro Dios, un Padre amante, un Padre amoroso, un Padre que nos ama y nos cuida y nos protege y nos bendice. Ese es el Dios al que le servimos. Pero la serpiente tuerce la palabra de Dios y expresa lo contrario a lo que Dios ha dicho, y viene a manipular, viene a adulterar lo que Dios ha dicho. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, o sea, no pueden comer de ningún árbol del huerto. Dios jamás dijo eso. Dios dijo pueden comer de todo árbol del huerto. Dijo lo contrario. Pero solo de un árbol no pueden comer, y eso es porque detrás de ese árbol hay muerte. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, hasta aquí la mujer no se dejó engañar. Hasta aquí la mujer de alguna forma respondió correctamente, ¿verdad? Porque le está diciendo, como quien dice, no es eso lo que dijo Dios. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto sí podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Luego viene ahora la corrupción, viene la distorsión del enemigo. Y viene en el versículo 4, la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. O sea, viene de alguna manera a querer engañar a Eva, mintiéndole, haciéndole creer que no es cierto que hay muerte detrás del pecado, que no hay muerte detrás de la desobediencia, que no importa si se mete en sentido contrario en el freeway como si nada, ¿verdad? Que no va a haber ningún problema, que no va a tener ningún accidente, que no va a sufrir ningún daño, cuando la realidad es otra. Entonces le dice: no moriréis. Viene esa distorsión, sabiduría corrupta, sabiduría que ahora es la astucia de la serpiente para engañar, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que está diciéndole la serpiente a la mujer? ¿Cuál es la manipulación que está usando? Lo que le está diciendo en otras palabras es lo siguiente: Dios lo que no quiere es dejarte que seas libre. Te quiere tener encerrado todo el tiempo. Dios no quiere que seas feliz. Te quiere tener ahí como un esclavo. Te quiere tener limitado. Dios no quiere que te realices. Si tú puedes realizarte, tú puedes comer de este fruto y se te van a abrir los ojos y vas a conocer el bien y el mal, y vas a probar de todo lo que se te antoje, y vas a hacer lo que te venga a la mano, y vas a hacer lo que quieras hacer. Como dice el mundo, haz lo que te venga a la mano, haz lo que te dé la gana, haz lo que sientas hacer. Si sientes hacerlo, hazlo.
¿Qué les están enseñando a los niños en este tiempo moderno en las mismas escuelas? Si sientes tú que eres mujercita aunque tienes cuerpo de varón, pues entonces vive como mujercita, ¿verdad? Eso es lo que tú debes de ser, mujercita. Si sientes hacer eso, sé eso. O a la niña, si tú sientes ser un varoncito, ¿qué importa que tengas un cuerpo femenino? Tú puedes ser un varoncito, puedes vivir y comportarte y realizarte como un varoncito. Es el engaño del diablo, es la mentira de Satanás, es la sabiduría corrompida que está metiéndose en las escuelas, está metiéndose en el sistema de los gobiernos, está metiéndose por un lado y por otro. Y hoy más que nunca la iglesia de Cristo tiene que estar alerta, orando y velando por los hijos, para que puedan ellos tener la palabra de Dios fundamentada en sus corazones y no ser engañados y no ser manipulados por esa sabiduría distorsionada y corrompida. Entonces la serpiente le dice: no va a pasar nada malo, no es cierto. Dios lo que no quiere es que tú te realices, es que tú conozcas y pruebes, porque vas a ser como Dios. Van a llegar a ser como dioses, tú y tu esposo, tú Eva y tu esposo Adán. Entonces viene esa seducción, esa manipulación. ¿Usted recuerda cuál fue el problema de la serpiente, el querubín grande? ¿Cuál fue su problema que lo llevó a que su sabiduría se corrompiera? Él quiso ser igual a Dios, quiso ser semejante a Dios, quiso estar al lado de Dios. O sea, él quiso ser igual a Dios. ¿Y qué le está ofreciendo a Adán y a Eva? Ser igual a Dios. Lo mismo que fue la caída de él y lo que lo llevó a la desgracia y a su caída, es ahora lo que está sembrando en Adán y Eva. Tú puedes ser, ustedes pueden ser igual a Dios. Pueden ser como dioses libres, pueden ser semejantes a Dios, pueden ser como Dios. Por eso dice eso el versículo 5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vea entonces que allí nos está mostrando claramente la misma cosa que llevó a la desgracia a Satanás, aquel querubín grande. Es lo mismo que está transmitiendo hacia Adán y a Eva, llevándolos a esa creencia, a ese entendimiento distorsionado de querer ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice el versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Oiga bien lo que dice: y árbol codiciable. La codicia nace en el corazón. La codicia comienza en el corazón. La codicia es aquel mal deseo, aquel deseo distorsionado ya en el corazón del hombre, de la mujer. Eva, aunque todavía no habían pecado, pero lo primero que nace en Eva antes de pecar, lo primero que se infecta es el corazón de Eva. Todavía no alarga su mano y come, todavía no comete aquel pecado, todavía no da el paso, todavía no acciona, pero ya dice la palabra que ya codició en su corazón, abrió su corazón a lo que le dijo la serpiente. Mira ese fruto tan delicioso, ¿no se te antoja? ¿Sabes que puedes ser igual que Dios? ¿Sabes que se te abrirán los ojos y conocerás el bien y el mal, y serás libre y harás lo que te venga a la mano y lo que te dé la gana y lo que sientas hacer, y disfrutarás de la vida a tu manera y no le harás caso a nadie, y nadie te tendrá que mandar ni decir lo que hagas? Tú harás lo que quieras, tú harás lo que te dé la gana, cuando quieras, como quieras. Esa es la mentira que está destruyendo a tanta juventud en este tiempo, en nuestros alrededores, en nuestros países, nuestras ciudades, nuestras familias, que se compran, se comen la mentira y el engaño de que tú puedes ser
libre y les vende la mentira de que ser libre es hacer lo que quieras, como quieras, cuando quieras, con quien quieras, y no hay problema, no hay consecuencia, no hay muerte, no hay daño, no hay nada de malo en eso. Hazlo, vive la vida, disfruta la vida. Si sientes hacerlo, hazlo. Si te gusta, pruébalo. No importa lo que sea, no importa cómo sea. Esa mentira está llevando a la destrucción a nuestra sociedad. Es la misma mentira que le vendió a Adán y a Eva desde un principio. Pero la palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Es la verdad de Dios, la verdad del temor de Dios, la verdad de la sabiduría de Dios, la que nos liberta, la que nos fundamenta en el camino correcto, en la verdad real de nuestro Dios y no en una mentira superficial. ¿Sí me explico, mis hermanos? En este tiempo cada quien quiere hacer lo que le da la gana, vivir como le da la gana, sin respetar a nadie, sin someterse ni a las autoridades terrenales, ni a ningún otro tipo de autoridad. Usted mira más y más la rebelión en países enteros, en ciudades, contra la misma autoridad, ¿verdad? Y ya robando y haciendo el mal y haciendo lo que le da la gana a la persona descaradamente. A la luz del día. Ya no es como antes que se tenía que esconder por lo menos para hacer lo malo. Ya no se esconden, se exhiben haciendo lo malo. Esa es la sabiduría corrompida, sintiendo que son libres, sintiendo que pueden hacer lo que les da la gana, cuando quieran, con quien quieran, como quieran, donde quieran, y que no hay consecuencias. Hay muerte detrás de ello. Solamente hay un camino que nos lleva a la vida eterna y a la vida en abundancia. Es el camino de la verdad, es el camino que es Cristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Solo viviendo en Cristo tenemos el camino correcto. Solo viviendo en Cristo tenemos la verdad real y no una aparente verdad. Solo viviendo en Cristo tenemos la vida auténtica y abundante, y fuera de Él no tenemos nada. Entonces vea: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y para alcanzar, y que era agradable a los ojos. Vea lo que sigue diciendo: y árbol codiciable. Vuelvo a repetir, la codicia comienza en el corazón. Antes de que vaya uno a la acción, primeramente comienza en el corazón la codicia, el deseo. Le inyectó la serpiente esa mentira, esa sabiduría corrompida. Engañó a Eva, la hizo creer de que verdaderamente podía alcanzar esa sabiduría y podía de alguna forma convertirse en un Dios. O sea, ser libres en plenitud y vivir como dioses, por así decirlo, ¿verdad? Dice que vio el árbol que era codiciable. Era codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué quería alcanzar Eva? La sabiduría. ¿Qué es lo que vio que era codiciable? La sabiduría. Y dice: y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La pregunta aquí es: ¿qué clase de sabiduría es la que pretendía alcanzar Eva? La sabiduría que es corrompida de Satanás, que es la astucia, o la sabiduría de Dios, que es el temor, el respeto, el amor, la obediencia a Dios. ¿Qué clase de sabiduría estaba buscando codiciar Eva? No estaba codiciando, no estaba deseando la sabiduría de Dios. Estaba deseando, estaba codiciando la sabiduría de Satanás, la sabiduría terrenal, la sabiduría animal, la sabiduría diabólica. Estaba codiciando la sabiduría del mundo, la sabiduría del libertinaje, la sabiduría del placer, la sabiduría del pecado, la sabiduría de haz lo que sea y no tengas preocupación, no te preocupes por las consecuencias. Simplemente vive a tu manera, no a la manera de Dios, no a la manera de nadie más. Haz lo que sientas y lo que quieras.
Esa es la sabiduría, repito, que inyecta la serpiente antigua a los hombres en este tiempo y que inyectó a Adán y a Eva desde un principio. Y la mujer dice que vio aquel árbol que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Estaba enamorándose, estaba codiciando, estaba brotando la codicia, estaba deseando una codicia, pero no de algo bueno, sino de algo bueno, sino de algo malo, perdón, de una sabiduría corrompida, una sabiduría terrenal, animal y diabólica, una libertad que no era libertad, era libertinaje, una libertad que la iba a llevar a la muerte y a la destrucción, una libertad que le decía a la serpiente que no había consecuencias, que no se preocupara, que no moriría. No morirás, no te preocupes. Pero Dios le había dicho: ten cuidado con tus decisiones, porque tus decisiones traen consecuencias. Si son buenas decisiones, cosecharás un fruto bueno y agradable. Pero si son malas decisiones, vendrá el fruto con ellas. Las consecuencias serán inevitables. Dios perdona aún el pecado y el error que el hombre comete cuando éste se arrepiente. Pero una cosa con la que comúnmente miramos que aún los hombres de Dios que se arrepintieron de corazón, como el rey David, por ejemplo, cuando pecó con Betsabé, miramos en la palabra que él se humilló y Dios lo perdonó y Dios lo restauró y Dios lo bendijo. Pero a pesar de todo lo que Dios lo restauró y lo bendijo, nunca pudo evitar las consecuencias de su pecado. Siempre vinieron caras: sus hijos metiéndose con sus esposas, su hijo matando a su hermano, su otro hijo violando a su hija, su otro hijo levantándose contra él para querer destruirlo y matarlo y tomar el reino a la fuerza. Miramos maldad sobre maldad que fue en la familia consecuencia. Aunque David se arrepintió de corazón y la Biblia nos da testimonio de que Dios lo perdonó, lo levantó, lo restauró y fue un hombre de Dios y sus promesas permanecieron firmes a David, pero aún así las consecuencias se pagan caras. Dios dice: no necesitas pagar el precio caro de las consecuencias, mejor disfruta de una cosecha de obediencia. Lo que produce la obediencia a Dios es gozo, es paz, es alegría, es satisfacción, son bendiciones en esta tierra y en la eternidad. Bendito su nombre. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, la sabiduría que Eva codició fue una sabiduría corrompida, una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, miramos precisamente lo que sucedió como resultado de ello. Ahora avancemos en nuestro tema. Génesis 3:15. Seguimos mirando lo que sucede después aún de lo que ya aconteció en la caída. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios habla ahora que viene y habla con el hombre. ¿Dónde estás, Adán? Pues acá estoy escondido. ¿Y qué has hecho? ¿Por qué estás escondido? Pues estoy desnudo, me dio vergüenza, tuve miedo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Pues el pecado lo hizo sentir mal, porque había comido. Le dice: ¿has comido acaso del fruto que te dije que no comieras? Pues sí. ¿Y por qué comiste? La mujer que me diste, ella me dio y yo comí. Y luego va la mujer: ¿qué has hecho, mujer? Pues la serpiente, el diablo me engañó y yo comí y le di también a mi marido. El diablo es el de la culpa, la serpiente. Y va con la serpiente: ¿qué has hecho, serpiente? Y viene el juicio contra la serpiente, ¿verdad? Y luego viene esta palabra de Dios le está hablando Dios a la serpiente y le dice: serpiente, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué está diciendo? Va a haber una guerra de aquí en adelante, serpiente. Va a haber una lucha, va a haber un pleito entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y el punto importante que quiero que notemos son las dos simientes. Una guerra entre dos simientes, entre la simiente de la mujer y entre la simiente de la serpiente.
¿Cuál es la simiente en este caso de la mujer? La Biblia nos dice que la simiente de la mujer, este es un pasaje profético, la simiente de la mujer es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, el que le aplastaría la cabeza a la serpiente en la cruz del Calvario, quien derrotaría a esa serpiente una vez y para siempre, quien traería libertad y restauración al hombre y a la mujer que creyesen en Cristo. Entonces, la simiente de la mujer es Cristo, la semilla de la mujer es Cristo. De hecho, la mujer en sí misma no tiene semilla, no tiene simiente. Por eso es que usted mira que aún en lo que son las genealogías bíblicas y aún en lo que es en su mayoría de los registros civiles de lo que es la población, es el apellido del hombre el que se hereda y el que va tomando el lugar en la descendencia. Usted lo mira en la genealogía que viene siempre fulano engendró a sutano, sutano a mengano y mengano a perengano, etcétera, ¿verdad? Y va engendrando un hombre a otro y a otro y a otro, porque el hombre es el portador de la simiente. Simiente significa semilla, es el que tiene la semilla, siembra la semilla, es el portador de la semilla. Sin embargo, la profecía no dice que habría una enemistad entre la simiente del hombre y la simiente de la serpiente. Si hablara de la simiente del hombre, hablaría de la descendencia del hombre, pero no habla de la simiente del hombre, habla de la simiente de la mujer. Y lo primero que uno puede decir ahí es: pero la mujer no tiene simiente, la mujer no tiene semilla, la mujer no tiene simiente. ¿Cómo hablas de una simiente que la mujer no tiene semilla? No es portadora de semilla. Ella recibe la semilla como la tierra recibe la semilla y la hace germinar y fructificar, pero ella no es la portadora de la semilla o simiente. Pero se cumple la palabra cuando el ángel llega a María y le dice: María ha sido escogida para ser la madre del Salvador del mundo, de Jesús, del Hijo de Dios. Y María dice: pero ¿cómo será esto si no conozco varón? No tengo semilla, no ha sido sembrada una semilla en mí, no ha sido engendrado un bebé en mí. ¿Cómo no he estado con ningún hombre? ¿Cómo es que voy a dar a luz? Y le dice el ángel: no te preocupes, este ser no va a ser un ser que nacerá por semilla corruptible de los hombres, va a ser un ser que nacerá por semilla incorruptible. El Verbo se encarnará sobre ti, María. La palabra de Dios vendrá sobre ti y te cubrirá la sombra del Altísimo. El poder del Altísimo vendrá sobre ti y va a nacer un ser en ti que será llamado Hijo de Dios. Porque no es producto de hombres, no es la semilla de los hombres, sino es la semilla de Dios, el Verbo de Dios. Por eso es que le profetiza desde acá, desde Eva, tu simiente, hablando de esa profecía que se cumpliría en Cristo. Y la simiente se manifiesta cuando viene a ser encarnado Cristo en aquel cuerpo de María, naciendo como hombre. No hubo intervención humana, no hubo contacto con José o con ningún otro varón. Fue la palabra, el Verbo hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El nacimiento sobrenatural de nuestro Salvador. Ahí está la simiente de la mujer, el que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Entonces dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre la serpiente y la mujer. Y luego dice: y entre tu simiente, serpiente, y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza. O sea, la simiente de la serpiente te va a aplastar la cabeza, serpiente, aunque tú le vas a herir el carcañar, pero ella te aplastará la cabeza. Entonces aquí nos habla de una guerra entre dos simientes: la simiente que es la simiente de la mujer, que es Cristo mismo, y la simiente de la serpiente, la semilla de la serpiente. La semilla de la serpiente es toda maldad, toda corrupción, toda sabiduría corrupta, a través de la cual viene a sembrar maldad en el hombre, a sembrar engaño en el hombre, como lo hizo con Adán y Eva, que vino a engañarlos con esa sabiduría corrompida, con esa astucia, con que Dios os ha dicho, con que Dios ha dicho que morirán, con que Dios no los deja comer de todo árbol del huerto.
no van a morir, no va a pasar eso, al contrario, se les van a abrir los ojos y comienza a inyectar su sabiduría corrompida. Por eso es que nosotros no debemos de escuchar la sabiduría corrompida del mundo, que nos dice: mira, haz y deshaz, no hay problema, no es malo, no hay consecuencia, ya es legal, la marihuana es legal, más y más drogas se están haciendo legales, el homosexualismo es legal, el lesbianismo es legal, y tanta corrupción se está legalizando, se está abriendo a puertas abiertas. Eso está poniendo más presión sobre el género humano, sobre el hombre, sobre esta tierra. Está sintiendo más presión la misma iglesia del Señor. Pero la palabra dice que nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Somos quien le ha de dar sabor a este mundo. Somos quien ha de permitir que Dios use para que realmente este mundo pueda conocer la verdad, el camino verdadero. Entonces, la semilla de la serpiente, la simiente de la serpiente viene a nuestra vida. La serpiente engendra la iniquidad por medio de su semilla de corrupción, creando confusión, creando desorden, creando perversión dentro del corazón del hombre. La semilla de la serpiente no es una semilla literal, es la sabiduría corrompida. Esa es la semilla de la serpiente. Es la semilla que siembra en el corazón del hombre. Es la semilla que sembró en el corazón de Eva y sembró en ella perversión. Comenzó a desear, a codiciar el árbol de la sabiduría terrenal, de la sabiduría animal, de la sabiduría diabólica. Comenzó a codiciar la forma de vivir del mundo. Se lo estoy aplicando a nuestro tiempo ahora. Comenzó a codiciar las libertades o libertinajes que el mundo tiene, la forma de vivir, las experiencias pecaminosas que el mundo abraza, que el mundo practica como el pan diario de cada día. Comenzó a inyectar aquel veneno en su corazón y comenzó a causar un efecto terrible en Eva, al grado que muy pronto el corazón de Eva se comenzó a llenar de iniquidad. Comenzó a codiciar la sabiduría diabólica, la sabiduría terrenal, la sabiduría animal. Vuelvo a repetir, porque la sabiduría, que es cuando dice la Biblia que Eva vio el árbol, que era árbol codiciable y agradable para alcanzar la sabiduría, no está hablando de una sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios era respetar lo que Dios les había dicho, respetar la palabra de Dios. Dios le había dicho a Eva y a Adán: no comas de ese árbol, no comas de ese fruto, el día que comas morirás. Pero estaba ahora haciéndole más caso y creyendo más a la mentira de Satanás que a la verdad de Dios. Se estaba corrompiendo su corazón y estaba brotando la iniquidad, la codicia a las cosas pecaminosas, a las cosas terrenales, a las cosas carnales, a la manipulación del diablo. Quería probar y conocer, quería experimentar y vivir como el mundo vive. Quería disfrutar y quería probar a ver qué tan rico. Dicen que se siente muy rico, dicen que se disfruta, dicen que es una experiencia inigualable, dicen que es muy especial el probar esta droga, el probar el alcohol, el probar el sexo fuera del matrimonio, el hacer esto, el hacer lo otro. Ahí está la codicia. Allí está la invitación, la tentación que está el enemigo continuamente bombardeando a través de medios, a través de la televisión, a través de las redes, a través de tanto medio, queriendo inyectar su veneno para corrompir la sabiduría de Dios que ha impartido a nuestros corazones. Pero todavía hay un remanente que se guarda y mantiene la sabiduría de Dios y se guarda en las manos de Dios para honrar a Dios, para servir a Dios. Ese es el remanente de Cristo. Esa es la iglesia del Señor, la lavada por la sangre de Jesús. La serpiente
engendra la iniquidad por medio de su semilla de corrupción, de perversión, de depravación. Ahí viene esa semilla. La sabiduría corrompida comienza de esa manera, la astucia, sembrando todo aquello, y viene ahora a crear ese engaño, a crear ese concepto equivocado, y creó confusión y creó desorden, en este caso en Eva, y ahora busca hacerlo en nosotros, en nuestro interior. A ese desorden, que esa sabiduría corrompida, que esa perversión y depravación que el enemigo busca sembrar en el hombre y en la mujer a través de la sabiduría corrompida, la Biblia le llama también concupiscencia. Concupiscencia. Y el tiempo se nos ha acabado para continuar, pero ya continuaremos con el tema, amén. Así que hoy me detengo aquí y ya continuamos con este tema.